En este video tutorial vamos a hablar acerca de los circuitos de primer orden y segundo orden. Para iniciar, sabremos y conoceremos cuáles son las condiciones iniciales. Daremos ciertas observaciones de los circuitos, cómo poder resolucionarlos y demostrar la parte teórica y para poder solucionar circuitos y ejercicios de aplicación. En primero, cabe mencionar que un circuito, antes de llegar a una situación estacionaria o de régimen transiente, permanece en un estado estable. Y existen fenómenos transitorios en conexión y desconexión, así como se muestra en este dibujo. En segunda parte, también vamos a ver las respuestas complejas y naturales, cómo éstas se van desarrollando matemáticamente con teoremas sencillos y teoremas que nos brindan la respuesta exacta de lo que es la resolución de cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, iniciamos con un circuito RL sin fuente. Es el que se muestra a este lado del dibujo o del diagrama, como ustedes lo puedan observar. En este caso, para un circuito RL sin fuente, vamos a tener una condición inicial de corriente, una corriente según una constante de tiempo que está establecida por tau, donde tau va a ser igual a L sobre R. En este caso, para poder determinar los cambios bruscos o cambios instantáneos de tiempo, se llevan diferentes tipos de conmutaciones para el valor de t igual 0, t mayores que 0, o en dado caso t menores que 0, en donde t es el tiempo. En los circuitos de primer orden, la ecuación que describe un circuito RC o RL gira alrededor de una ecuación diferencial de primer orden. Por eso los circuitos RC y RL son llamados así. Muchos de los fenómenos naturales pueden ser moldeados como un circuito RC o RL. De ahí que un circuito RC o RL puede ser visto como un modelo para describir el comportamiento de otros elementos físicos aparte de ellos mismos. Como en el caso que se muestra acá, la corriente inicial será la corriente inicial del inductor. El inductor, en este caso, no mantiene una corriente específica o una corriente ya establecida, sino que esta va a ser siempre igual a la corriente inicial para un tiempo igual a 0. En ese caso, la corriente inicial es 0. Continuamos viendo el circuito RC sin fuente. Ahora que ya tenemos claro cómo van funcionando cada uno de estos circuitos, podemos ver cómo es el principio básico del circuito RC. Como sabemos, un capacitor siempre tiene energía almacenada, lo cual este circuito funciona o está caracterizado por el voltaje, donde el voltaje inicial en un tiempo igual 0 a través del capacitor será el voltaje inicial, como se muestra en la ecuación, donde tau, que es la constante de tiempo, estará afectada por el valor de la resistencia y el valor del capacitor. El comportamiento de un circuito de este sistema sin excitaciones externas se es llamado un circuito natural o de respuesta natural, en donde tau es su constante de tiempo. Requerido en la respuesta disminuye un factor del 36.8% de su valor inicial. Esto quiere decir de que ya cuando el capacitor se mantiene de manera fija cargado, la constante de tiempo lo que hace es reducir un porcentaje del voltaje o aumentar un porcentaje del voltaje en el circuito para poder brindar una respuesta correcta y sensata de la operación. Continuando con este video tutorial, pasamos al segundo tema, que en este caso serían los circuitos de segundo orden. Los circuitos de segundo orden son caracterizados por una ecuación diferencial de segundo orden, valga la redundancia. Ya lo hablamos con los circuitos de primer orden, los cuales están caracterizados por una ecuación diferencial del mismo orden que su nombre lleva. Por ejemplo,
Una ecuación de un circuito de segundo orden consiste de resistores y equivalente de dos elementos independientes almacenadores de energía. En este caso son el inductor y el capacitor. Para este video tutorial vamos a hacer la explicación de los circuitos RLC en serie y paralelo sin fuente, en donde el análisis de este lleva con ellos tres casos. Pero antes de ver estos casos, vamos a definir dos constantes. Llamaremos a esta constante alfa, que nos define el factor de amortiguamiento del circuito, y a esta de acá la llamaremos W sub 0, la cual nos dice su frecuencia no amortiguada. Iniciamos viendo uno de los tres primeros casos. Generalmente tenemos el caso número 1, donde alfa es mayor que W sub 0, se le llama un caso sobreamortiguado. En donde alfa es igual a W sub 0, se le llama un caso, como se era mencionado. Vamos a ver cada uno de los tres casos que se especifican en este video: el sobreamortiguado, el críticamente amortiguado y el subamortiguado. Iniciando con el caso 1. El caso 1 nos dice que son raíces reales diferentes y menores a 0. En este caso vamos a tener el valor de dos constantes, a las que llamaremos S sub 1 y S sub 2. Para el caso vamos a evaluar siempre corriente en función del tiempo y vamos a obtener una respuesta natural de la siguiente manera, la cual nos indica que es una ecuación diferencial de segundo orden. Por eso es que estos circuitos llevan ese nombre. En el caso número 1, en donde especificamos críticamente el amortiguado, las condiciones iniciales son que el voltaje del capacitor y el voltaje y la corriente del inductor se les asume un valor de 0 para que se pueda realizar el desarrollo de la ecuación diferencial, en donde alfa también es un valor constante que nos define el factor de amortiguamiento, que lo vimos en la lámina anterior, y W sub 0, que nos define la frecuencia no amortiguada. Para el caso del circuito, cuando es caso 1, es que se define que alfa es mayor a W sub 0. Continuamos con el caso 2. El caso 2 nos dice que son raíces reales idénticas pero menores a 0. En este caso vamos a obtener una respuesta críticamente amortiguada. Para el caso vamos a tener que las constantes S sub 1 y S sub 2 van a ser iguales y se va a desarrollar una respuesta natural de la siguiente manera: con la constante A sub 1 más A sub 2 más A sub 1 por T, multiplicado por el exponente elevado a la alfa por el tiempo inicial o el tiempo establecido para la evaluación o el desarrollo del circuito. Y por último tenemos el caso 3. El caso 3 nos define el caso subamortiguado, en donde las raíces complejas llevan parte real menores a 0, en donde nos metemos, por decirlo así, con números imaginarios, en donde vamos a obtener factores con producto imaginario, como en el caso de la constante 1 y la constante 2, para definir el valor total de la corriente según la respuesta natural dada en la siguiente manera.